Detente un segundo y siente el peso de toda esta revelación, porque no llega para asustarte, ni para inflarte el ego, ¿ok? Llega para poner orden. Hay movimientos ocurriendo detrás del telón. No son imaginaciones, no son sospechas sin fundamento, son corrientes realmente reales. Ay, una disculpita por mis greñas, lo que pasa es que acabo de llegar. ¿Sí? Ok. Son corrientes reales que ya no pueden sostenerse más en las sombras. Durante muchísimo tiempo hubo personas observando en silencio, no para aprender, no para crecer, sino para copiar, distorsionar y por supuesto sabotear. Se acercaron con sonrisas neutras, con palabras ambiguas, con una falsa neutralidad que escondía incomodidad. Nunca te confrontaron de frente porque no podían. Carecían de la fuerza, del nivel y de la autoridad interna para hacerlo. Así que eligieron el único terreno que conocen, el murmullo, la intriga, la versión torcida contada a otros. Creyeron que nadie lo notaba, creyeron que su juego era realmente limpio, creyeron que el silencio era impunidad. Pero hay algo que siempre ocurre cuando alguien sostiene una mentira demasiado tiempo. Empieza a delatarse solo o sola. La energía muestra un patrón claro. Tus enemigos no son evidentes porque el enemigo real no se anuncia. No grita, no se presenta con espada, se disfraza de aliado tibio, de colero incómodo, de conocido que solamente opina, de persona que dice no tener ningún problema contigo, pero nunca te respalda cuando hace falta. No te atacaron directamente porque sabían que no podían ganarte en luz, en coherencia ni en presencia. Entonces optaron por la erosión lenta. Sembrar dudas, cuestionar tu legitimidad, minimizar tus logros, atribuir tu avance a factores externos y cuando fue posible adjudicarse méritos que no les correspondían. Eso no es competencia realmente, eso es envidia organizada. Aquí aparece la primera verdad incómoda. No todos los que te sonríen quieren verte avanzar. Algunos solamente quieren no quedarse atrás, aunque para eso tengan que empujarte. Pero el problema no es de que existan enemigos, el problema para ellos es de que ya no pueden ocultarse. La energía está cambiando de fase, ya no es tiempo de pruebas internas, es tiempo de evidencia externa. Lo que antes se decía en privado empieza a salir a la superficie, las contradicciones se vuelven visibles, las historias no cuadran, las versiones se pisan unas a otras. Y cuando eso pasa, el foco se enciende solo. Espérenme tantito, voy a desconectar el celular. Ok, no se trata de que tú expongas a nadie, no se trata de vengarte, señalar o aclarar. Eso sería rebajarte un plano que ya no te corresponde realmente. Lo que se activa ahora es mucho más limpio y más contundente. La exposición por incoherencia. Las personas que hablaron mal de ti empiezan a quedar mal solas. Las que te desacreditaron comienzan a mostrar esos enormes vacíos y las que intentaron ocupar tu lugar sin tener tu base empiezan a fallar en público. No porque tú hagas algo, sino porque la verdad pesa y quien no la sostiene se cae. Observa realmente esto con muchísima calma. Cuando alguien construye su posición sobre la desinformación tarde o temprano, tiene que sostenerla con más mentiras. Y cada mentira nueva requiere más energía, más control, más manipulaciones. Hasta que se cansan, se equivocan o hasta que dicen algo de más frente a quien no debían. Y ahí el velo se rompe realmente. La energía muestra un escenario específico, espacios compartidos, círculos donde antes había neutralidad, ahora empiezan a notar disonancia. Personas que antes dudaban, ahora observan. Personas que antes escuchaban versiones, ahora comparan hechos y los hechos realmente no mienten. Nunca mienten. Tus enemigos no serán expuestos por un acto dramático, sino por algo peor para ellos. La claridad colectiva. Ese momento donde varios se miran entre sí y entienden sin necesidad de ninguna palabra
quién es auténtico y quién solamente hablaba fuerte. Hay algo que necesitas integrar desde ahora. Cuando la exposición llega, no siempre viene acompañada de disculpas públicas ni confesiones. A veces viene como pérdida de credibilidad, como miradas incómodas, como silencios que antes no existían. Y eso es suficiente. Porque la reputación real no se construye con discursos, se construye con consistencia y tú la tienes. La energía marca que este proceso ya está en marcha. No es futuro lejano, es actual. Puede que aún no veas todo el cuadro, pero las piezas ya se están moviendo. Algunos de tus enemigos todavía creen que pueden sostener su versión. Todavía creen que pueden controlar la narrativa. Todavía creen que el ruido tapa la verdad, pero no saben algo realmente esencial. La verdad no necesita volumen, necesita tiempo y el tiempo ya está de tu lado. La siguiente descarga profundiza en cómo y dónde ocurre esa exposición y por qué cuando empiece no habrá marcha atrás. Porque la energía se vuelve más precisa ahora. Porque no solamente se trata de que sean expuestos, sino del mecanismo realmente exacto que los lleva a delatarse por sí solos, por sí solas. Nada, realmente nada ocurre de golpe. Nada ocurre por ningún accidente. Todo sigue una secuencia que ya está activada. Tus enemigos están entrando en una fase peligrosa para ellos, la sobreexplicación. Cuando alguien actúa desde la mentira, necesita controlar cómo es percibido. Y cuando siente que el control se le escapa, empieza a hablar de más. A justificarse sin que nadie se lo pida, a aclarar cosas que nadie cuestionó. Ese es el primer síntoma de que el terreno ya no es seguro. Empiezan a repetir historias, empiezan a cambiar detalles, empiezan a contradecir versiones anteriores. No porque sean torpes, sino porque están nerviosos. La energía muestra escenas muy claras. Reuniones, conversaciones grupales, espacios públicos o semipúblicos, donde estas personas sienten que deben reafirmar su posición. Ahí es donde cometen errores, ahí es donde la máscara no aguanta la presión, porque una máscara requiere energía constante para sostenerse y esa energía se agota muy rápido. Hay algo que ocurre cuando la verdad empieza a emerger. Las personas dejan de intervenir. Ya no defienden, ya no justifican, ya no respaldan, solo observan. Ese silencio ajeno es el verdadero juicio. Tus enemigos empiezan a notar que sus palabras ya no generan el mismo efecto. Antes sembraban duda y alguien la recogía. Antes lanzaban comentarios y alguien asentía. Ahora las frases caen al suelo sin eco y eso los descoloca. Empiezan a insistir, empiezan a forzar puntos, empiezan a mostrarse incómodos y cuanto más se esfuerzan, más evidente se vuelve que algo realmente no encaja. La energía revela que algunos intentarán invertir los roles. Querrán presentarse como las víctimas, como los incomprendidos, como personas malinterpretadas, pero ese recurso ya no funciona cuando la incoherencia es realmente visible. Porque hay una diferencia enorme entre alguien que se defiende con hechos y alguien que se defiende con discursos. Y ellos solamente tienen discursos. Aquí aparece un punto clave. La exposición no viene de un solo frente. Viene de varios ángulos pequeños que al juntarse forman una imagen completa. Un cohete. Una persona recuerda algo que no coincide. Otra nota una incongruencia, otra empieza a atar cabos. ¿Ya ven cómo es la sincronicidad? Estoy diciendo esto de la lectura y de repente ¡pum! El cohete. Y de pronto, sin anuncios, sin confrontaciones directas, la percepción colectiva realmente cambia. Ese es el momento en el que el poder real se desplaza. Tus enemigos sienten ese cambio antes de que sea evidente para todos. Lo sienten en el cuerpo, en la forma en que ya no son buscados igual, en la manera en que sus opiniones pesan menos, en cómo sus palabras ya no cierran conversaciones, sino que las abren, pero realmente en su contra. La energía muestra tensión interna, irritación, necesidad de control. Quieren adelantarse a aclarar, cerrar temas que ya no pueden cerrar porque cuando la verdad se mueve, no se la detiene con simples explicaciones. Hay algo más que se activa en esta fase, la comparación.
Las personas empiezan a comparar trayectorias, coherencias, resultados y empiezan a mirar quién sostiene lo que dice en el tiempo y quién solamente habla, quién solamente es un bufón. Y en esa comparación la diferencia se vuelve imposible de ocultar. No es que tú hagas más ruido, es que tú no necesitas hacerlo. La energía deja claro que algunos de tus enemigos intentarán retirarse lentamente, desaparecer de ciertos espacios, evitar escenarios donde no puedan quedar expuestos. Otros más, un tanto orgullosos, se quedarán. Y serán justamente esos los que más se delaten. Porque el orgullo empuja a hablar cuando lo más inteligente sería callar. Este proceso no busca humillarlos, busca reordenar jerarquías reales. Cuando alguien realmente ocupa un lugar que no le corresponde por vibración, ese lugar se vuelve inestable. Y tarde o temprano la estructura misma lo va a expulsar. Eso es lo que está ocurriendo. No hay castigo, hay consecuencia, hay causa y efecto. La energía marca que lo que viene no es inmediato, pero tampoco lejano. Está en desarrollo. Una vez que empieza a hacerse visible, no se revierte, porque nadie puede dejar de ver la verdad cuando ya la vio. La siguiente descarga profundiza en qué ocurre contigo mientras ellos quedan expuestos y este proceso no te resta, al contrario, te posiciona. La energía entra ahora en una zona más profunda porque mientras ellos se exponen, algo muy distinto ocurre en tu campo. No es ruido, no es espectáculo, es reacomodo interno. Y ese reacomodo es lo que permite que la verdad se sostenga sin que tengas que empujarla. Aquí aparece una revelación clave. Tus enemigos no caen solo porque mientan. Caen porque tú dejaste de sostenerlos energéticamente. Durante un tiempo, quizás sin darte cuenta, hubo permisos silenciosos, permisos que no se dieron con palabras, sino con tolerancia, con paciencia excesiva, con el hábito de no incomodar, con la idea de no vale la pena aclararlo. Ese ciclo realmente ya terminó. Y cuando termina algo, la energía que antes se filtraba hacia otros regresa a su centro. La exposición pública no comienza afuera, comienza cuando internamente ya no justificas, ya no minimizas, ya no explicas lo inexplicable. La energía muestra que ya no te preguntas, ¿y si exageré? ¿Y si no fue así? ¿Y si estoy malinterpretándolo? Porque algo se asentó. Una certeza tranquila, una claridad que no necesita pruebas externas para existir. Y esa claridad realmente se siente. Aquí es donde ocurre el giro silencioso. Otro cohete. Mientras tus enemigos se desgastan sosteniendo narrativas, tú reduces el movimiento. Mientras ellos buscan aliados, tú no buscas nada. Mientras ellos hablan, tú solamente observas. Y ese contraste se vuelve imposible de ignorar. La gente no confía solo en quien habla bien, confía en quien no necesita hablar para sostenerse. La energía entra ahora en la fase de limpieza porque no todo lo que se ve pertenece a otros. Hay residuos internos que también necesitan soltarse. La culpa por no haber actuado antes, la rabia contenida que has de tener, la necesidad de ser entendido o entendida y el impulso de defender tu propio nombre. Todo eso fue muy humano. Todo eso fue comprensible, pero realmente ya no es necesario. Aquí se activa el proceso de liberación profunda. Vamos a hacer nuestra sanación de desvinculación y de restitución, nuestra linda y hermosa sanación de Ho'oponopono. Así que permite que estas palabras trabajen sin resistencia, sin análisis y sobre todo sin ninguna expectativa. ¿Ok? Lo siento por haber tolerado silencios que me incomodaban. Lo siento por haber sostenido vínculos que drenaban mi claridad. Lo siento por haber permitido que otros hablaran en mi nombre desde la confusión. Te perdono y me perdono por haber actuado desde la envidia, el miedo o la carencia. Me perdono por haber dudado de mi percepción. Libero ahora todo lazo basado en competencia oculta,
traición silenciosa o intención torcida. Te amo y me amo lo suficiente para elegir coherencia. Me amo lo suficiente para no explicarme ante quien no escucha. Elijo relaciones limpias, espacios claros y vínculos que no requieren máscaras. Gracias por la verdad que se revela. Gracias por la claridad que regresa. Gracias porque todo lo que no era auténtico se retira sin necesidad de lucha. Gracias, gracias. Después de este punto, la energía se siente mucho más ligera. Ya no hay urgencia, ya no hay necesidad de control, ya no hay tensión por qué dirán. Porque cuando haces las paces con tu verdad, el afuera deja de gobernarte. La exposición de tus enemigos continúa, pero ya no es el centro de tu atención, se vuelve secundaria, incluso irrelevante, porque el verdadero movimiento ocurre en otro plano, el de tu posicionamiento interno. La energía muestra que empiezas a ser visto de otra manera, no por propaganda, no por discursos, sino por contraste. Cuando alguien cae en incoherencia, quien permanece firme se vuelve referencia sin proponérselo. Y eso trae nuevas miradas, nuevos respaldos, nuevos espacios, no como recompensa, sino como una consecuencia realmente natural. Este es el momento en el que entiendes algo esencial. No necesitabas limpiar tu nombre para nada, necesitabas salirte de todo ese ruido. Y al hacerlo, el ruido se organiza solo. La siguiente descarga de energía está cerrando el proceso y muestra que se sella definitivamente, que se pierde acceso para siempre y porque una vez expuesto ya no pueden volver a tocar ni tu campo ni tu lugar. Te salió el juicio. La energía marca el punto final con absoluta firmeza. El juicio y habladurías. A ver si lo ven. El juicio y habladurías. ¿Sí? El juicio para las habladurías. La energía realmente ya está marcando el punto final con absoluta firmeza. No hay ambigüedad. Ya no hay retorno, no hay espacio para reinterpretaciones. El proceso se sella porque ya cumplió su función. Revelar, reordenar y por supuesto cerrar. Aquí ocurre algo que muchos no comprenden realmente hasta que lo viven en carne propia. Cuando alguien es expuesto públicamente por incoherencias, no pierde solo reputación, pierde acceso. Acceso a espacios, a decisiones, a influencia, a credibilidad. Y ese tipo de pérdida no se recupera con ninguna clase de discursos ni con intentos de reparación tardía. Eso no se recupera ni con todo el oro del mundo. Tus enemigos ya no tienen entrada al mismo plano. Aquí no estamos hablando de oro, no estamos hablando de dinero, estamos hablando de mucha energía. No porque se les haya expulsado con violencia, sino porque dejaron de vibrar a la altura necesaria para permanecer. La energía muestra un cambio irreversible. Ya no pueden hablar de ti con el mismo peso, ya no pueden insinuar sin ser cuestionados y ya no pueden moverse con comodidad en los espacios donde antes operaban. El ambiente los rechaza, no de forma dramática, de forma realmente natural. Cuando una estructura detecta incoherencia, la aísla. Aquí aparece una verdad contundente. La exposición pública no siempre viene con aplausos ni con escándalos. A veces viene con algo más duro para el ego, la pérdida de relevancia. Personas que antes eran escuchadas ahora son toleradas. Opiniones que antes influían ahora son ignoradas. Presencias que antes pesaban ahora pasan desapercibidas. Y eso no se puede ocultar. Mientras tanto, del otro lado ocurre el posicionamiento definitivo. No necesitas tomar el lugar de nadie, no necesitas reclamar espacios ajenos. El gallito lo confirma y lo saluda también. Les dice, ¿qué tal? Buenas tardes. Ok, no necesitas tampoco anunciar nada. El lugar que te corresponde se abre solo. Cuando queda vacío el que fue ocupado sin sustento. Y eso es exactamente lo que está sucediendo.
La energía confirma que este cierre no es solamente social, es energético. Se cortan definitivamente los hilos que permitían interferencias, opiniones cruzadas, intentos de desgaste, ya no hay puntos de acceso. Lo que no pertenece no se sostiene, no se puede. Lo que no es auténtico se cae. Ahora es momento de declarar lo que queda sellado, no como deseo, sino como estado. Ya saben, chicos, chicas, después del yo soy pueden decir su nombre completo, ¿ok? Yo soy coherencia en acción y palabra. Yo soy claridad que no necesita defensa. Yo soy autoridad tranquila y firme. Decreto que todo intento de sabotaje, distorsión o manipulación queda neutralizado y sin efecto. Decreto que quienes actuaron desde la envidia, la intriga o la falsedad pierden acceso total a mi campo, a mi nombre y a mi camino. Yo soy respeto ganado por consistencia. Yo soy presencia que no compite. Yo soy verdad que se sostiene sola. Mi lugar queda protegido. Mi voz queda limpia. Mi camino queda libre ahora. Así ya es. Hecho está. Gracias. La energía se estabiliza. El ruido se disipa. La estructura se reordena. Tus enemigos ya fueron expuestos. No para humillarlos, sino para retirarles el escenario. Aceptación. Y cuando alguien se queda sin escenario, sin eco y sin sostén, la obra termina. Lo que sigue ahora no es vigilancia ni cautela, es avance limpio. Porque quien camina en coherencia no necesita mirar atrás para saber que el ciclo realmente ya se cerró. Chicos, chicas, como siempre me encanta su lectura, me encanta su energía, por supuesto que me encanta leerlos. Les voy a estar agradeciendo su like, su comentario y por supuesto que se suscriban al canal. Ok, chicos, chicas, también les voy a agradecer que lo compartan, ¿sí? Para que la sanación le llegue a alguien más. ¿Va que va? Bonita tarde, un alma abrazo para todos. Los amo.